¿Cómo se filosofa a martillazos? 9. Lo que falta a los alemanes. 1. Entre alemanes no basta hoy con tener espíritu, hay que tomárselo, arrogárselo. Quizá conozca yo a los alemanes, quizá hasta tenga derecho a decirles 4 verdades. La nueva Alemania representa una gran cantidad de capacidad ingénita y desarrollada, así que por un tiempo les es dable gastar y aún derrochar el caudal acumulado de fuerza. No ha llegado a prevalecer con ella una cultura elevada, y menos un gusto exquisito, una belleza aristocrática de los instintos. Sí, virtudes más viriles que ningún otro país de Europa. Hay mucha gallardía y orgullo, mucho aplomo en el trato, en la reciprocidad de los deberes, mucha laboriosidad, mucha perseverancia y una moderación ingénita que necesita, antes que del freno, del aguijón. Por lo demás, en Alemania se obedece todavía, sin que la obediencia implique una humillación, y nadie desprecia a su adversario. Como se ve, mi deseo es hacer justicia a los alemanes. No quiero apartarme en este punto de mi norma de siempre, pero he de plantearles mis objeciones. Llegar al poder es algo que se paga caro. El poder entontece. En un tiempo se llamaba a los alemanes el pueblo de los poetas y pensadores. ¿Piensan todavía? Ahora, los alemanes se aburren con el espíritu y desconfían de él. La política mata todo interés serio por las verdaderas cosas del espíritu. Temo que haya acabado con la filosofía alemana. ¿Hay filósofos alemanes? Me preguntan en el exterior. ¿Hay poetas alemanes? ¿Hay buenos libros alemanes? Y yo me ruborizo, pero con esa valentía que me caracteriza aún en los trances más difíciles, contesto, sí, Bismarck. Como para celebrar qué clase de libros se leen hoy en día, maldito instinto de la mediocridad. 2. ¿Quién no ha pensado con melancolía en lo que podría ser el espíritu alemán? Mas desde hace casi 2000 años, este pueblo se ha venido entonteciendo paulatinamente. En parte alguna se ha hecho un uso más vicioso de los 2 grandes narcóticos europeos, del alcohol y del cristianismo. En tiempos recientes hasta se ha agregado un tercero, que basta por sí solo para acabar con toda agilidad sutil y audacia mentales. La música, nuestra obstruida y obstruidora música alemana. Cuánta tétrica pesadez, torpeza, humedad y modorra. Cuánta cerveza hay en la inteligencia alemana. ¿Cómo es posible que jóvenes que consagran su vida a los fines más espirituales no sientan el instinto primordial de la espiritualidad, el instinto de conservación del espíritu y beban cerveza? El alcoholismo de la juventud erudita tal vez no ponga en tela de juicio su erudición, que sin espíritu se puede hasta ser un gran erudito, pero en cualquier otro plano de cosas es un problema. Donde se comprueba esa grave degeneración que la cerveza determina en el espíritu. En cierta ocasión, en un caso que casi adquirió celebridad, denuncié tal degeneración, la degeneración de nuestro librepensador alemán número 1, del listo David Strauss, autor de un evangelio de cervecería y nuevo credo. No en balde había rendido pleistesía en verso a la encantadora morocha, jurándole lealtad hasta su muerte. 3. He hablado del espíritu alemán, señalado que se vulgariza y se vuelve superficial. ¿Es esto bastante? En el fondo, lo que me aterra es otra cosa, el hecho de que declina cada vez más la seriedad alemana, la profundidad alemana, la pasión alemana por las cosas del espíritu. No solamente la intelectualidad ha cambiado, sino también el patos. Tengo de tanto en tanto contacto con universidades alemanas. Hay que ver la atmósfera, la espiritualidad pobre y sosa, tibia y contentadiza, en que se desenvuelven ahí los eruditos. Sería un grave malentendido alegar como argumento en contra la ciencia alemana, y también una prueba de que no se ha leído una sola palabra de mis escritos.
Desde hace 17 años no me canso de denunciar la influencia desespiritualizadora de nuestro medio científico actual. La dura labor a que el volumen tremendo de las ciencias condena hoy a todos los individuos es una de las causas principales de que para los espíritus plenos, pletóricos y profundos ya no existan una educación y educadores que les sean adecuados. Nuestra cultura de nada se resiente tanto como del exceso de especialistas arrogantes y humanidades fragmentarias. Nuestras universidades son, sin proponérselo, los invernáculos propiamente dicho de esta especie de atrofia de los instintos del espíritu. Y Europa toda ya se va dando cuenta de ello. La gran política no engaña a nadie. Se generaliza cada vez más la noción de que Alemania es el llano de Europa. No he encontrado aún a un alemán con el que pueda ser serio a mi manera, y menos, por supuesto, a uno con el que yo pueda ser alegre. Ocaso de los ídolos. ¿Quién sería capaz hoy día de comprender de qué seriedad se reviste aquí un filósofo? La alegría serena es lo que menos se comprende entre nosotros. 4. Pensándolo bien, no solo es evidente la decadencia de la cultura alemana, sino que no falta tampoco la causa que la explica de una manera convincente. En definitiva, uno no puede gastar más de lo que posee. Ocurre en esto con los pueblos lo mismo que con los individuos. Si se gasta todo para el poder, la gran política, la economía, el tráfico mundial, el parlamentarismo y los intereses militares, si se gasta en esta partida la cantidad de razón, seriedad, voluntad y dominio de sí mismo que existe, hay un déficit en la contrapartida. La cultura y el Estado, de nada vale cerrar los ojos. La cultura y el Estado, de nada vale cerrar los ojos ante el hecho, son antagonistas. El Estado cultural no es más que una idea moderna. La cultura vive del Estado, prospera a expensas del Estado y viceversa. Todas las grandes épocas de la cultura son épocas de decadencia política. Siempre lo que es grande en el sentido de la cultura ha sido apolítico y aún antipolítico. El corazón de Goethe se abrió al fenómeno Napoleón, pero se cerró a las guerras de liberación. En el mismo instante en que Alemania llega a ser una potencia mundial, Francia cobra como potencia cultural renovada importancia. Ya mucha inteligencia, mucha pasión nueva del espíritu ha emigrado a París. La cuestión del pesimismo, por ejemplo, la cuestión wagneriana, casi todas las cuestiones psicológicas y artísticas se consideran ahí de una manera más sutil y penetrante que en Alemania. Los alemanes ni siquiera están capacitados para esta clase de seriedad. En la historia de la cultura europea, el advenimiento del Reich significa más que nada un desplazamiento del centro de gravedad. En todas partes se sabe, ya que en lo esencial, y la cultura sigue siendo lo esencial, ya no cuentan los alemanes. Se nos pregunta, ¿hay entre vosotros siquiera un solo espíritu que cuente en Europa, como contaron vuestro Goethe, vuestro Hegel, vuestro Heinrich Heine y vuestro Schopenhauer? El extranjero se queda estupefacto ante el hecho de que ya no hay un solo filósofo alemán. 5. Toda la educación superior en Alemania ha perdido lo principal, el fin y los medios conducentes al logro del mismo. Se ha olvidado que la educación misma, la ilustración, es el fin y no el Reich, que para tal fin se requieren educadores y no profesores de enseñanza secundaria y catedráticos de universidad. Hacen falta educadores que ellos mismos estén educados, espíritus superiores, aristocráticos, probados a cada instante, probados tanto por lo que dicen como por lo que callan, cultivos maduros y sazonados, y no esos patanes eruditos que el colegio y la universidad ofrece hoy a la juventud como hayas superiores. Faltan los educadores, abstracción hecha de las excepciones, quiere decir la premisa primordial de la educación, de ahí la decadencia de la cultura alemana. Una de esas rarísimas excepciones es mi venerable amigo Jacob Burckhardt de Basilea. A él, más que a nadie, debe Basilea su supremacía en humanidad.
El resultado efectivo que logran los establecimientos superiores de enseñanza en Alemania es un adiestramiento brutal con miras a hacer con un mínimo de pérdida de tiempo a multitud de jóvenes aprovechables, exportables para la administración pública. Educación superior y multitud son desde un principio términos inconciliables. Toda educación superior ha de estar reservada a la excepción. Hay que ser un hombre privilegiado para tener derecho a tan alto privilegio. Todas las cosas grandes, todas las cosas hermosas, jamás pueden ser patrimonio de todos. ¿Qué es lo que determina la decadencia de la cultura alemana? La circunstancia de que la educación superior ha dejado de ser un privilegio. El democratismo de la Ilustración general, vulgarizada, no ha de olvidarse que los privilegios militares efectivamente imponen la afluencia excesiva a los establecimientos superiores de enseñanza, quiere decir su ruina. En la Alemania de hoy, ya nadie puede procurar a sus hijos una educación refinada, si así lo desea. Todos nuestros establecimientos superiores de enseñanza están orientados hacia la más equívoca mediocridad, con sus profesores, programas de enseñanza y fines didácticos. Y en todas partes prevalece una precipitación indecorosa, como si algo estuviese perdido, porque a los 23 años el joven no está listo, no sabe dar una respuesta a la cuestión principal, la de la orientación profesional. El hombre superior, séame permitido consignarlo, no es amigo de la profesión, porque tiene conciencia de su vocación. Él tiene tiempo, se toma todo el tiempo. No le interesa estar listo. A los 30 años se es, en el sentido de elevada cultura, un principiante, un niño. Nuestros colegios colmados y nuestros profesores de enseñanza secundaria, abrumados de trabajo y entontecidos, son un escándalo para defender tales estados de cosas, como lo hicieron el otro día los profesores de Heidelberg. Existen tal vez causas, pero no ciertamente razones. Para no desmentir mi modo de ser, que es afirmativo y que solo en forma mediata, involuntaria, tiene que ver con la objeción y la crítica, consigno a renglón seguido las 3 tareas para las cuales son menester educadores. Hay que aprender a ver, hay que aprender a pensar y hay que aprender a hablar y a escribir. Todo esto con miras a adquirir una cultura aristocrática, aprender a ver, habituar la vista a la calma, la paciencia, la espera serena, demorar el juicio, aprender a enfocar desde todos lados y abarcar el caso particular. He aquí el adiestramiento preliminar primordial para la espiritualidad. No reaccionar instantáneamente a los estímulos, sino llegar a dominar los instintos inhibitorios, aisladores. Aprender a ver, como yo lo entiendo, es casi el lenguaje no filosófico, es casi lo que el lenguaje no filosófico llama la voluntad fuerte. Lo esencial de esta es precisamente no querer, ser capaz de suspender la decisión. Toda falta de espiritualidad, toda vulgaridad obedece a la incapacidad de resistir a los estímulos, que fuerza al individuo a reaccionar y seguir cualquier impulso. En muchos casos, esta incapacidad supone morbosidad, decadencia, síntoma de agotamiento. Casi todo lo que la grosería poco filosófica designa con el nombre de vicio, se reduce a esa incapacidad fisiológica para no reaccionar. Una aplicación práctica de este aprendizaje de la vista es el siguiente. En todo aprender, el individuo se vuelve lento, receloso y recalcitrante. Lo extraño, lo nuevo, de cualquier índole que sea, lo deja por lo pronto acercarse a él con una calma hostil, retirando la mano. El estar en todas las puertas abiertas, la postración servil ante cualquier pequeño hecho, el sentirse dispuesto en todo momento a meterse, precipitarse sobre el prójimo y lo ajeno, en una palabra, la famosa objetividad moderna, es mal gusto, lo antiaristocrático por excelencia. 7. Aprender a pensar. Se ha perdido la noción de esto en nuestros establecimientos de enseñanza, hasta en las universidades.
Incluso entre los estudiosos propiamente dichos de la filosofía, la lógica empieza a extinguirse como teoría, como práctica, como oficio. Leyendo libros alemanes, ya se descubre en ellos el más remoto recuerdo de que el pensamiento requiere una técnica, un plan didáctico, una voluntad de maestría. No hay que aprender a pensar como hay que aprender a bailar, concibiendo el pensamiento como danza. Perdón. Hay que aprender a pensar como hay que aprender a bailar, concibiendo el pensamiento como danza. ¿Dónde está el alemán que conozca todavía por experiencia ese estremecimiento sutil que los pies ligeros en lo espiritual irradian a todos los músculos? La rígida torpeza del alemán espiritual, la manera desmañada de decir, son tan alemanas que en el exterior suele considerárselas lo alemán. El alemán no tiene sentido del matiz. El que los alemanes hayan siquiera aguantado a sus filósofos, sobre todo al eximio Kant, el lisiado más contrahecho que se ha dado jamás en el reino de los conceptos, dice demasiado de la gracia alemana. Sabido es que la danza, en todo sentido, está inseparablemente ligada a la educación aristocrática. Si hay que saber bailar con los pies, con los conceptos, con las palabras. Es necesario agregar que hay que saber bailar también con la pluma, que hay que aprender a escribir, mas llegado a este punto es posible que yo me convierta en un completo enigma para los lectores alemanes.